Sobrevivientes a la masacre en una secundaria de Florida protestan hoy en Washington por leyes más estrictas sobre las armas de fuego. El movimiento que ha tomado fuerza en medio del duelo se llama Never Again o Nunca Más. ICE advirtió a la ciudad de Santuario que impedir que sus agentes ingresen a las cárceles a detener a indocumentados obliga a realizar redadas. Según la agencia, esos operativos pueden llevar a la captura de cualquier inmigrante. Esta madrugada se presentó la que sería la mayor réplica de las casi 2,000 que han ocurrido tras el sismo de 7,2 grados de magnitud ocurrido el viernes en Oaxaca, México. El temblor de hoy fue de magnitud 6 y el epicentro también se localizó cerca de Pinotepa Nacional en el mismo estado. En medio del dolor y de la indignación, la matanza en una escuela de Florida genera un amplio movimiento para exigir una legislación más estricta sobre las armas de fuego. Vuelve a temblar en México. Un sismo de magnitud 6 y epicentro en Oaxaca sorprende a los capitalinos la madrugada de este lunes. El viernes vivieron un temblor de 7,2. Desde entonces se han registrado casi 2,000 réplicas. Crimen organizado. Entregan a sus familiares los cuerpos sin vida de 2 agentes de la Procuraduría Mexicana que fueron secuestrados en Nayarit por el cártel Jalisco Nueva Generación. Peligro en las carreteras. Las bajas temperaturas de una tormenta afectan el oeste y centro de la nación. En una autopista helada de Reno, Nevada, al menos 15 carros estuvieron involucrados en un choque en cadena. Riesgo de deportación. ICE advierte a la ciudad de Santuario que si no dejan a sus agentes entrar a las cárceles a detener inmigrantes criminales, arrestarán a cualquier indocumentado. La tristeza y el dolor se mezclaron con la indignación en el adiós a las víctimas del tiroteo en una escuela de Florida, mientras que el duelo por lo ocurrido se veía marcado por el carácter político de los argumentos tanto en contra como a favor del control de armas. En medio del dolor por las víctimas de la tragedia en la escuela Stoneman Douglas de Florida, el presidente Trump sugirió que el FBI no fue capaz de prevenir el tiroteo del miércoles porque pasa demasiado tiempo en la trama rusa. Lo cierto es que es el fiscal especial Robert Mueller quien encabeza dicha investigación. El mensaje del presidente fue seguido de protestas contra la Asociación Nacional del Rifle, exigiendo mayor control de armas y criticando a Trump y a otros políticos por la falta de acción. Blanco de ataques, el senador por la Florida, Marco Rubio, fijó su postura sobre el control de armas. Ninguna de las leyes propuestas hasta ahora habrían prevenido este ataque o cualquier otro ataque. Ese es un hecho, dijo el senador. De acuerdo con cifras oficiales, la Asociación Nacional del Rifle ha donado más de $3 millones a las campañas políticas de Rubio. Y el senador insiste en que las leyes de armas por sí solas no son suficientes. Un problema muy grande. El también senador por la Florida, Bill Nelson, expuso su postura contrastante. El control en las armas de alto calibre, como la usada en el tiroteo de Parkland, sí haría una diferencia, nos dijo. Una pistola de menor potencia hubiera sido menos dañina. Las armas de asalto no deberían venderse en este país, dijo Bernie Sanders, senador por Vermont, a nuestra cadena hermana NBC. Estas armas son solo para matar personas. Y entre el enojo y las protestas, una joven contestó al tuit del presidente Trump con otro tuit. Lo verdaderamente inaceptable, le dijo, es que nuestras voces no sean escuchadas. Y precisamente una de las primeras voces que se alzaron tras la tragedia fue la de una estudiante de la propia escuela Marjory Stoneman Douglas. Emma González dijo sentirse obligada a formar parte del cambio y arremetió contra el presidente Trump. The things that he mentions when he brings up talk of the FBI, he's trying to blame somebody, and we can't let him do that. So the best thing for us to do is to ignore him and to continue fighting our fight. The fight that he refuses to acknowledge. The fact that he refused to even tweet the word gun in any of his tweets. And yet he insists on tweeting. And he insists on blaming the Democrats for something that he did wrong. Y bajo el lema Never Again, o Nunca Más, estudiantes de la escuela de Parkland han comenzado a liderar un movimiento para promover un cambio de legislación en cuanto a la venta de armas. Y esta semana se manifestarán frente a los legisladores de Florida, mientras que en otras partes del país también ya se convocó a protestas y marchas. Vayamos ahora a México, donde hoy se registró un sismo de magnitud 6 y con epicentro en el estado de Oaxaca. Este temblor generó temor entre los habitantes, principalmente de edificios altos en la Ciudad de México, donde se disparó la alerta sísmica.
El viernes, los habitantes de la capital mexicana vivieron un sismo de 7,2 con epicentro también en Oaxaca, que dejó 2 heridos, 1 millar de casas dañadas y más de 1 millón de personas sin luz. Desde el viernes ya se han registrado casi 2.000 réplicas. La suspensión simultánea del programa de armas nucleares y de misiles de Corea del Norte y de los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos, promovida por China y Rusia, rechazada por Estados Unidos. Moscú cuestiona esa postura de Washington a la doble congelación sobre Pyongyang. Así se ha expresado el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Además, el diplomático ha subrayado que está seguro de que las restricciones del Consejo de Seguridad y las sanciones unilaterales contra Corea del Norte no darán resultado. Ryabkov señala que tras la reciente reunión del organismo da la impresión de que los países occidentales prefieren la política de presión. Los miembros del Consejo de Seguridad debatieron las amenazas procedentes de Corea del Norte. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, declaró que Washington va a continuar su campaña contra ese programa nuclear de Pyongyang y ha llamado a Rusia y China a endurecer sus posturas. Precisamente hablamos sobre este asunto con el analista internacional y columnista Carlos Martínez. Hola Carlos, ¿cómo estás? Como vemos, Estados Unidos sigue aplicando esas medidas de presión, pero Corea del Norte insiste. ¿A qué pueden llevar estas discrepancias? Hola, buenas tardes ya en España. Pues yo creo que Corea del Norte lo que hace es una lectura de acontecimientos recientes en conflictos similares con Estados Unidos. Hay que recordar que el gobierno de Saddam Hussein o el de Gaddafi se desarmaron y abandonaron todas las armas de destrucción masiva antes precisamente de que fueran invadidos por Estados Unidos y sus aliados. Algo parecido también pasó con Siria. De forma que me imagino pondré en la mente del gobierno de Corea del Norte y pensará que si no amenazo con que tengo armas, en este caso nucleares, inmediatamente sería barrido este país del faz de la tierra. Con lo cual han optado por un pulso un poco desigual o muy desigual con Estados Unidos, y yo creo que Corea del Norte y Estados Unidos juegan, sobre todo Corea del Norte, con más, como se dice, de farol, es decir, yo creo que dice que tiene más fuerza nuclear de la que realmente tiene, pero esto es lo que está provocando una escalada porque Estados Unidos y Corea del Sur tampoco dejan en hacer ejercicios militares justo en la frontera de Corea del Norte. Carlos, nadie tiene una varita mágica, pero ¿cuál sería el secreto para acabar con esta crisis? Pues precisamente la vía que ha propuesto tanto China como Rusia, hacer una pausa tanto en los ensayos balísticos como nucleares por parte de Corea del Norte y por parte de Estados Unidos y sus aliados parar los ejercicios militares justo en la frontera. Lo que estamos viendo es una escalada, por tanto hay que pararla y tiene que pararse por ambas partes. La postura de Estados Unidos de Rex Tillerson de afirmar que tiene que ser Corea del Norte la primera que debe dar el primer paso, yo creo que es una postura totalmente equivocada y fruto de la prepotencia de Estados Unidos. Ambas partes tienen que parar ya y dejar la escalada porque en el fondo todos sabemos que es un conflicto realmente que se puede solucionar por la vía del diálogo y la negociación, pero la imposición y las presiones lo que están facilitando es que Corea del Norte se enroque cada vez más. Y eso crea realmente un peligro para la región y también crea un sufrimiento para las personas que viven en Corea del Norte, con lo cual se debe poner una pausa a esta escalada que es absolutamente absurda y no nos lleva a ninguna parte. Carlos, según tu valoración, ¿qué hay detrás de esa negativa de Estados Unidos a aplicar estas opciones que se le han mostrado? Yo creo que Estados Unidos ejerce una dictadura sobre el resto del mundo, o por lo menos lo pretende. Son pocos países los que son díscolos a su política exterior. Uno de ellos, el más significado, es Corea del Norte.
Y yo creo que para mantener su prevalencia, para hacer valer su poder militar y económico, pues no conoce otra forma que la presión militar y la presión económica. Estados Unidos está poniendo sanciones que no son tales sanciones, sino porque son ilegales, tiene que hacer a través del marco de la ONU y nos tiene que hacer saber a todo el resto de la humanidad que o nos plegamos a sus directrices o sufrimos sanciones o incluso la guerra. Yo creo que eso es una mala política de liderazgo y que en ocasiones, como pasa en Corea del Norte, se llegan a estancamientos, se llegan a escaladas militares que realmente no favorecen a nadie, ni siquiera a Estados Unidos. Una península coreana destrozada por una guerra en el cual se usan armas nucleares no favorece ningún interés norteamericano y por supuesto no favorece a los propios coreanos, ni del norte ni del sur. Esta jornada, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aprobará sanciones adicionales a Pyongyang, algo que supone elevarles el máximo nivel en un periodo de 2 semanas. Su objetivo es fortalecer su aislamiento internacional. Anteriormente, el presidente Donald Trump había anunciado la designación de Corea del Norte como Estado patrocinador del terrorismo. En la lista negra de los Estados Unidos están actualmente Irán, Siria y Sudán. Corea del Norte fue incluida en dicho listado en 1988, donde permaneció hasta el 2008. Luego de conocerse la noticia, el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, aseguró que Washington aún mantiene vivas las esperanzas de que las presiones económicas y diplomáticas puedan forzar al gobierno de Kim Jong-un en negociar un desarme nuclear. El jurista David Romero Díaz admite que antes de denunciar el apoyo del terrorismo internacional por parte de Pyongyang, Estados Unidos debería disponer de pruebas contundentes al respecto. Es algo normal de la agenda política internacional, de la estrategia política de Estados Unidos en ubicar a Corea del Norte dentro de ese famoso régimen del mal que apoya el terrorismo internacional. Lo que debería hacer Donald Trump es intentar poner sobre la mesa las pruebas con las que fundamenta esas acusaciones para que las otras naciones vean si es cierto o no es cierto que colabora con el terrorismo internacional Corea del Norte, o bien refutarlas. Creo que sería interesante que Rusia y la República Popular China, que son potencias regionales de la zona, intercediesen a favor de un diálogo inmediato e intentar congelar o intentar apaciguar esta crisis que ya llevamos casi medio año en ella.